entramos ahora en esta lección sexta en materia, espacio, tiempo. Temas inmensísimos, además con muchísima historia encima. Si pretendiéramos simplemente dar cuenta, no acabaríamos. Nos vamos a limitar, como estamos haciendo, a recoger algunas sugerencias clásicas que nos ayudan y también verlas con lo que sabemos hoy de cómo es el mundo. Con esa combinación ganamos mucho, ¿verdad? Entonces vamos a ver la materia. De entrada hay una idea popular de materia. ¿Qué es materia? Pues lo que tocamos, ¿verdad? Lo físico, lo que está por aquí, esa materia que además, digamos, es impenetrable, ¿no? Que la empujamos, que se mueve, que tiene resistencia, ¿verdad? Que pesa, esto no pesa mucho, para ser tan gordo, pero pesa, ¿verdad? Entonces, eso, bueno, para nosotros es la idea obvia de materia, sin más. Y además, como estamos tan familiarizados, pues ya está, todo lo físico, pues materia. Bueno, y también otro tema importante que ocupa un sitio, esto está aquí, ¿no? Esto está aquí y esto está aquí. Define un espacio, que es, vamos a ver después, el espacio y el tiempo. Muy bien, por cierto que el estudio de estos conceptos lleva también a sugerencias muy interesantes de teoría del conocimiento que es necesario tener presente. Ayuda mucho, y obliga a hacer unos matices interesantes, que los vamos a hacer. Bueno, entonces decimos, la idea obvia, que simplemente nos parece obvia porque estamos familiarizados, en cuanto sabemos un poco más con lo que sabemos con las ciencias, bueno, pues hay que hacer bastantes matices de lo que es primero, porque sabemos que todo está muy compuesto. Y hoy, justamente, uno de los grandes desarrollos de la ciencia es saber cómo está compuesta la materia. Y, claro, a medida que sabemos más también cosas que en nuestra escala, donde nos movemos, son obvias, pues cuando vas hacia abajo, hombre, no son tan fáciles, primero, ni de definir. La idea de masa. La idea de masa ha tenido toda una historia, tiene que ver con la inercia al movimiento, la reacción a la fuerza igual a masa por aceleración, por poner un ejemplo. Ahí la noción de masa aparece también la noción física y mecánica, en una fórmula de Newton. Dice masa. Después, algunas cosas que a nosotros nos parecen obvias no se realizan de la misma manera a cualquier escala. Por ejemplo, para mí, una idea, vamos a decir, para mí sin pensar, una idea como obvia, o más que una idea, una característica propia de la materia es que es impenetrable. Bueno, pero lo que sabemos es, cuando sabemos un poco más de física, es que en realidad la materia tiene mucho hueco y es atravesada por muchísimos tipos de radiaciones. Los átomos pues tienen un núcleo y después y son atravesados, o sea, no es tan... Y luego, algunas cosas que a nosotros nos parecerían mágicas, porque yo cuando pienso cómo actúan las fuerzas, pues mi idea natural es, la fuerza es una cosa que, pues para empujar, por ejemplo, o para sostener, estoy haciendo fuerza, hago esfuerzo, ¿verdad? Pero resulta que las fuerzas que mueven la naturaleza son como mágicas, porque a mí parecería mágico hacer así y que el vaso se moviera, ¿no? Pero en realidad lo gordo es que la luna y la Tierra se interaccionan, o la Tierra y el Sol, a distancia. Anda. Para mí la idea obvia de fuerza es hacer así, y en la realidad dos cuerpos que están separados se interaccionan y se mueven. Se interaccionan mutuamente. Y el movimiento de la Luna tiene que ver con la atracción de la Tierra y con otras cosas, ¿verdad? Con la velocidad original, etc. No podemos explicar a toda la física. Y la Tierra gira alrededor del Sol, anda, porque tiene una velocidad y porque son atraídos mutuamente, porque las dos cosas se atraen. Lo que pasa es que, como que dice, el que tiene más masa manda más. Pero vamos, las dos se atraen. La fuerza es la interacción. Bueno, pues esto, claro, esto no lo sabían, ¿verdad? Y ahora lo sabemos. Después también, por ejemplo, pensaban que la materia es infinitamente divisible, porque siempre parece que se puede. Y cuando nosotros hemos empezado a conocer la química, decimos, anda, la materia se cuantifica. O sea, no está de cualquier manera, acaba como en pequeños módulos. Nos encontramos primero los átomos, por debajo las partículas elementales, dice, anda, todo no es tan divisible, no se divide esto de cualquier manera. Uno coge, diríamos, una masa de, qué sé yo, un puré, y lo divide todo lo que quiere, da la impresión. Pero claro, cuando llegas a estratos bajos de la realidad, aquellos son átomos, no se dividen así como así, ¿no? Se dividen con grandes energías, ¿verdad? Pero, o sea, hay cosas que a nuestro nivel obvio
no se dan, y cuando se va hacia abajo se dan. Por tanto, hay que tener después otro asunto que parece obvio, decir, bueno, la localización es una cosa que acompaña a las cosas, ¿no? Esto está aquí, perfectamente definido, ¿no? Claro, uno va a nivel atómico y dice, pero la posición de los electrones no está perfectamente definida, tiene una especie de componente estadístico, ¿verdad? En cuanto entramos en todo lo que es el área de la mecánica cuántica, y mucho más si pensamos la luz, anda la luz. La luz también está cuantificada, y llega en fotones. Los fotones no tienen masa, anda. Y puede comportarse un poco como onda y un poco como corpúsculo, según el... Bueno, pero estas son propiedades que hemos descubierto en la materia, que es materia esto. Bueno, y luego, claro, al decir esto emerge también otro gran descubrimiento en relación con la materia, que es la relación que tiene con la energía. Anda. El mundo, hemos dicho, empezó como una especie de concentración de energía o de explosión de energía, que da lugar a las distintas configuraciones de la masa. La masa aparece en un momento dado, porque por debajo de a nivel de los quarks no hay masa, y los fotones no tienen masa, ¿verdad? Anda, entonces la masa es una propiedad que interactúa, pero que aparece a un cierto nivel en la configuración de la materia, que esto no tenían ni idea, por supuesto, ¿no? Y hoy tenemos, claro, hablamos de materia, tenemos que hablar de esto. Al mismo tiempo, todavía sigue siendo muy útil, incluso esto mismo que estoy diciendo lo refuerza, ese esquema de Aristóteles, de toda la escolástica, que es el universo está hecho el universo físico, de cosas que tienen materia y forma. ¿Por qué nos ayuda a decir, la materia no es solo la materia suelta, como hoy tendemos a pensar, en una especie de materialismo barato, que ya lo he dicho otras veces, ¿no? Pero que está muy metido, porque en el momento en que sabemos que todo está compuesto, dice, la realidad es lo de abajo. Y no nos damos cuenta que la realidad está compuesta de muchas formalidades. Lo mismo que, me gusta poner ese ejemplo, ya lo he puesto aquí, me parece, un ordenador es un poco de metal y un poco de plástico. Dice, hombre, por Dios, qué simplificación tan horrible. Ahí te has dejado todos los programas, toda la estructura que tiene el ordenador. Pero claro, cuando decimos, bueno, un perro, en definitiva, pues es un poco de, unas cantidades de átomos y ya está, ¿no? Hombre, por Dios, te has dejado toda la configuración que tiene aquello. Todas las inmensas propiedades que hay entre medio. Estás haciendo una reducción absurda. Pero mucha gente no se da cuenta, lo dice constantemente, ¿no? No sería capaz de decir que un ordenador, en definitiva, o sea, la verdadera explicación de un ordenador es que es plástico y metal. Y la verdadera explicación de un animal es que es química. Hombre, por Dios, te has dejado todas las estructuras que tiene la vida en medio. Claro, materia y forma. La forma, te has olvidado de la forma, de las muchísimas formas que hay en la realidad. De manera que ese esquema me parece importantísimo. Aristóteles pensaba que, diríamos que en definitiva toda la realidad es como una materia básica que llaman materia prima, aunque dice esa no se da suelta nunca, siempre tiene formas, encima siempre tiene formalidades. Pero en el fondo de todo hay una especie de materia informe que puede recibir distintas formas. Hemos dicho que esto tiene algunos matices, aunque nosotros no podemos decir que hemos llegado a la base de la materia, porque hemos llegado hasta los quarks, lo que está por debajo del nivel atómico, lo que está por debajo de los protones y los neutrones, y los quarks, ahí estamos en este momento, cuando estoy hablando yo, a ese nivel. Es posible que eso se modifique un poco o que aparezca otro nivel. Eso no lo podemos decir ahora. Muy bien. Bueno, pues con eso modificamos la idea de materia, enriquecemos en realidad. Mantenemos aspectos clásicos y vemos aspectos modernos. ¿Y ahora qué pasa con el espacio y con el tiempo? También aquí vale la pena recordar aspectos clásicos que nos van a ayudar y vamos a ver aspectos modernos también. Igual. Y vamos a ver, hay una introducción general de espacio y tiempo que es Aristóteles piensa que son accidentes, es decir, que existen las cosas tienen como propiedades, características, pero una cosa es cómo existe la cosa y otra cosa es cómo existen los accidentes. Digo, por ejemplo, ¿la respiración es real? Sí. ¿Es una cosa? No. ¿El cansancio real? Sí. ¿Es una cosa? No. No es un objeto. Es algo de una cosa. Pero es que va a resultar que el tiempo y el espacio también sucede lo mismo. Son algo de las cosas, pero no son cosas.
En cuanto al espacio, Aristóteles lo trata como un accidente y habla de él como la localización, que por eso es, la extensión, esto tiene una extensión, una propiedad de las cosas, que tienen extensión, también configuración o disposición, todo eso son como presentación del espacio. Y a mí me gusta poner un ejemplo que ayuda a entender mejor lo que es el espacio como una abstracción, porque lo que tenemos son cosas. Aquí, esto que es una medida, dice, la medida existe. Hombre, existe porque está aquí, no existe como algo separado. La forma de esto existe porque está aquí, no existe como algo separado. Y en ese mismo sentido, el espacio está, pero no es una cosa. Pongamos un ejemplo mejor. Y vamos a ver, entre este vaso y este libro hay una distancia, sí. ¿Es real? Sí. ¿Es una cosa? No. Y el espacio no es nada más que lo que queda configurado por las cosas. Bueno, podríamos decir fundamentalmente es lo que queda configurado por las cosas. A veces puede sorprender porque está uno tan acostumbrado a decir que el espacio es una cosa. Esto lo dijo Newton también, que el espacio es una cosa, una especie digamos, de esquema universal. Pero es distinto que nosotros seamos capaces de pensarlo y de abstraerlo. Yo puedo pensar la distancia y puedo hacer con ello toda la geometría, pero eso no existe. Existe en la realidad, pero no es una cosa. ¿Existe el espacio como distancias y como relaciones de distancia entre las cosas? Por supuesto que existe. Como localización también aquí, por ejemplo. Ahora, ¿es una cosa? No. Hubo unas variantes en tiempos, porque a veces se pensaba que tenía que haber una especie de estructura de realidad donde se pudieran poner las cosas. Pensaban sobre todo en el espacio. A veces se le llama éter, aunque la palabra se ha utilizado de muchas maneras y hoy se utiliza para un tipo de gas. Decían, vamos a ver, si la Luna está ahí, pues que tiene que estar como colgada, de manera que hay una estructura espacial en el universo donde se van poniendo las cosas, pues como si fuera una estantería, claro. Nosotros no creemos eso. La Luna no necesita más que relaciones de fuerzas gravitatorias para estar donde está y moverse como se mueve, ¿verdad? Diríamos. Entonces, eso no. Aristóteles tenía cierta resistencia a pensar que hubiera un espacio vacío. Eso también que ha seguido después, diríamos, efectivamente el mundo tiene que estar lleno de algo, eso es el espacio, eso es el éter. Pero decimos que es que no hace falta, lo que hay son cosas. Solamente hay cosas y relaciones entre cosas. Modernamente también en el imaginario colectivo se da, a propósito, sobre todo de la teoría de la relatividad, que el espacio se curva. Todo el mundo lo ha oído y lo dice, el espacio se curva. Pero no sabe qué es lo que significa eso. Y lo que significa es lo siguiente. Cuando se mueve un objeto, ¿verdad? Cuando se mueve un objeto, yo puedo calcular desde aquí qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, de una manera muy sencilla, si esto tiene una velocidad constante y un tiempo, dirá, la distancia recorrida es el producto de la velocidad por el tiempo. Y efectivamente, pues es una fórmula que sale muy bien, lo puedo calcular esto. Es decir, ¿esto dónde está? Pues depende del tiempo que haya pasado y de la velocidad que lleve. Elemental, ¿no? Y esto se puede representar en una gráfica con una línea así. Aumenta el tiempo, aumenta el espacio. Aumenta el tiempo, aumenta el espacio. Lo podemos poner al revés también. Aumenta el tiempo y queda una línea. Bueno, si la velocidad es constante. Claro. Hay que saber que cuando interviene la relatividad, que es que cuando dos cuerpos están en una relación en que éste se acerca a la velocidad de la luz, cuando yo quiero calcular desde aquí cómo se mueve esto, me sale una fórmula complicadísima. Y cuando yo quiero representar esa fórmula, me sale una representación rarísima. Y por eso se dice que se curva el espacio. Pero no es que se curve el espacio, se curva la representación del espacio, que es la representación del movimiento que yo hago desde aquí. Si no lo hiciera desde aquí, sino que lo hiciera desde aquí, no se curvaría. Si lo hiciera desde el que se mueve, no se curvaría. Bueno, eso, digamos, para quitar un imaginario que está cambiado. Y en relación al tiempo, pues pasa una cosa parecida, aunque claro, es un fenómeno muy distinto. La definición de Aristóteles, que es muy sabia, es medida del cambio. Y pasa lo mismo, o sea, a ver, ¿cuál es la realidad que está detrás de todo esto del tiempo? Uno dice, no, hay un tiempo universal porque me lo dice el Estado todos los años, que estamos en el año 2025, a tal hora, tal día, es una ficha oficial. Sí, pero es convencional, eso es convencional. La realidad que está detrás del tiempo, la experiencia detrás del tiempo en la realidad, es que las cosas cambian. Como cambian, hay un antes y un después. Si yo estoy haciendo así, pues si me han visto aquí y me han visto aquí, diré, ha pasado algo entre medio. Claro, ha pasado un tiempo porque esto se ha movido.
¿Ese tiempo es un objeto real? No. Es simplemente como una representación del cambio. No es un objeto real, no es una cosa más del universo, como el espacio tampoco es una cosa más del universo. Ahora dices, ¿hay alguna realidad? Hay, claro que las cosas han cambiado. Y por tanto hay un antes y un después. Y eso influye en la naturaleza. Hay un antes y un después. Y uno envejece, por ejemplo. Pero envejece porque hay una estructura por ahí que se llama tiempo. No envejece porque tú vas cambiando, te vas desgastando. Envejeces así. Y hay una relación entre las cosas, ¿verdad? Hace falta, para que haya tiempo, cambio y un observador que vea el cambio, claro. Nuestra idea de tiempo, como he dicho, está muy matizada, muy mediatizada por medidas universales, por los relojes. Porque claro, los relojes es un objeto también inventado. Que también simplemente es una cosa que cambia, y por comparación con eso pues ves que cambian otras cosas y puedes medir el cambio. Son cosas inventadas para medir el cambio. Y hay también un aspecto distinto que es lo que se llama el tiempo psicológico, la experiencia que yo tengo de durabilidad, de que las cosas duran, la experiencia de historia también, de una memoria histórica, pero desde el punto de vista real, digamos, la realidad que está en la base del tiempo es que las cosas cambian. Y incluso hay un tema que también puede romper la cabeza, que es que, mientras que para nosotros es obvio que todo está en el mismo tiempo, porque casi estamos respetando el tiempo como una estructura, y además sabemos cuál es la hora nacional y internacional y todo lo que se quiera, cuando hay sistemas muy distantes, esto es casi imposible de medir, porque no conoces cuál es la simultaneidad. O sea, cuando te pones en serio a medir, dices, vamos a ver, estamos hablando de una galaxia que se aparta a digamos, una velocidad de años luz, de 3 años luz, por segundo. Bueno, pues ahí no hay quien mida nada, ¿no? Dificilísimo. Entonces la noción misma de simultaneidad, la noción ideal, porque lo que sigue habiendo en realidad es que esto se mueve y eso se mueve. Ya está. O sea, ese es el fundamento del tiempo. Ya lo siento que a algunos se le romperá la cabeza con eso, pero es lo que hay. Bueno, dos cosas más. Claro, cuando Kant, los escolásticos pensaban el tiempo es una abstracción, una separación de la realidad o sea, es real, pero está separado de la realidad, y el espacio también. Yo abstraigo una cosa que en la realidad siempre se dan las cosas. Aquí hay medidas, hasta ahí me quedo con la medida. Bueno, es una abstracción. En cambio, Kant pensó que eso era una estructura del conocimiento. O sea, nosotros siempre que pensamos dentro de una estructura de espacio y de tiempo. Un escolástico te diría, claro, la idea de espacio, tú siempre ves las cosas ordenadas y por tanto la idea de espacio viene inmediatamente en cuanto ves algo. Como la idea de ser. ¿Tú tienes una idea de ser? No, pero es evidente que cuando ves algo, das por supuesto que es, ¿no? Eso está implícito, no quiere decir que tengas una idea, digamos, filosófica, pero la idea de que algo es está presente cuando tú ves algo. Y la idea de que hay un espacio está presente también en cuanto ves algo. Y la idea de que hay tiempo, la idea, digamos, la sensación de tiempo, por así decir, en cuanto algo se mueve. Bueno, a todo esto, y con esto termino, hace una pequeña mención a Kant, a un tema clásico de Kant que llama al espacio y tiempo las formas a priori de la sensibilidad, ¿verdad? Por eso, porque están como ahí y en eso metemos todo. Ahí hay mucha tela interesante, pero no entramos porque no tenemos tiempo. Claro, uno puede decir, no existe en realidad un objeto que sea el tiempo absoluto o el espacio absoluto, como a veces dice Newton. Pero, atención, o sea, como hemos dicho que el mundo tiene un comienzo, en el universo sí que hay un aspecto, como hay un inicio temporal, vamos a decir sí que hay un punto de referencia probablemente local, o sea que esto ha empezado en alguna parte, se está expandiendo desde alguna parte y esto empezó en algún momento, o sea, hay una especie de principio absoluto, sí. No es que lo podamos medir fácilmente y desde luego no en todas las circunstancias, pero eso realmente existe en el mundo. Puedes encontrar todas las series ordenadas y mucho más material sobre teología y pensamiento cristiano, así como artículos, presentaciones PowerPoint, reseñas y libros, visitando la página web cuyo enlace está en la descripción de este video.